Buenos días a todos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Mi nombre es Fernando y les doy la bienvenida al canal Inteligencia Artificial en 5 minutos. Lo que vamos a ver hoy va a ser una herramienta que lanzó Google que se llama Notebook LM, que está en este momento en modo experimental y nos va a permitir hacer varias tareas, entre ellas analizar documentos y poder extraer información aparte, digamos, de otros efectos. Vamos a repasar rápidamente qué es lo que podemos hacer con esta herramienta. Primero que nada, vamos a tener el concepto de notebook. Un notebook es un área donde podemos acumular diversos documentos de manera de poder tener un lugar donde la inteligencia artificial de Google pueda tomar la información y resumirlas o proveernos información. Así que lo que vamos a hacer primero es creamos un notebook. Voy a agregar algo de información. Por ejemplo, puede ser directamente desde Google Docs. Podemos subirlo directo de nuestro equipo, desde un sitio web o un texto que peguemos directamente. De momento yo tengo un documento por acá que creo que es un ejemplo. Estoy suscrito a un sitio de finanzas. Me han pasado una noticia que le voy a pedir que en cierto modo resuma. Y va a tomar la información. Después que se levanta el documento, que podemos verlo acá, si damos clic, podemos verlo. Como puede verse, esta información está en español básicamente, con gráficos. Va a poder darnos algunas ideas. Podemos crear, por ejemplo, un FAQ, un Frequent Answer Questions. En primer lugar, una de las cosas que vamos a tener y que tenemos que tener en cuenta es que toda la información, como esto es una versión experimental, va a estar respondida en inglés. El contenido que en este momento genera es en inglés. Sin embargo, esto probablemente cambie en breve debido a la velocidad con que van evolucionando estas herramientas, ¿no? Entonces, solamente con tener, digamos, las preguntas frecuentes ya sabemos de qué trata el documento, quiénes son las personas, básicamente cuál es la información que hay dentro de este documento, quiénes son los autores que se menciona ahí, qué es lo que están pasando, qué es lo que están haciendo, que en este momento están en un proceso de mudanza, tienen un conjunto de inversiones, dónde han invertido, en qué invierten, cómo es la aproximación a las inversiones. Eso simplemente se ha tomado las notas y se ha resumido. También podemos hacer ciertas preguntas, como por ejemplo en español o inglés, ¿no? ¿Qué inversiones han realizado los autores? Básicamente, de vuelta, ¿no? Toda información que responda probablemente sea prácticamente en inglés. Ahí muestran qué inversiones han realizado en stocks, en real estate, cash, cripto, bonds. Recomiendan alguna inversión en particular. Además de eso, en la parte inferior hay un conjunto de posibles preguntas que se puede hacer basada en contenido, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las estrategias en la parte de bonds, en la forma de inversión? ¿Qué inversiones los autores consideran en el futuro? Los autores de ejemplo Financial mencionan varias inversiones, pero no explican en detalle ni recomiendan ninguna en particular. Sé que están hablando algo del tema de la salud. ¿Qué hay acerca de la cobertura de salud en Estados Unidos? Vamos a poner, creo que era uno de los temas que tenía este documento. Entonces acá hay una especie de detalle en el cual dice, bueno, experiencias negativas, buscando alternativas. ¿Cuál es el estado de salud de los autores? Y acá hay un detalle de todas las cosas que están haciendo, están buscando hacerse un escáner del cuerpo entero, etc. O sea que a nivel de documentación
nos va a permitir hacer preguntas sobre el documento, lo cual en cierto modo está bueno, pero no representa una gran diferencia con, digamos, las distintas opciones que vamos a poder encontrar por internet, ¿no? Lo que sí tenemos por acá, tenemos un Notebook Guide. Podemos crear una guía de estudio, una tabla de contenidos, un timeline. Vamos a ver tabla de contenidos, por ejemplo. Cada cosa que vayamos creando, se va creando una nota que nos va a permitir darnos una idea del contenido que le estamos enviando. Debido a que permite una gran cantidad de información para resumir, creo que alrededor de 500.000 tokens aproximadamente, es posible embeber prácticamente libros enteros para analizarlos, ¿no? Eso está bastante bueno. Bueno, acá tenemos una tabla de contenido, ¿no? En la cual tenemos, bueno, importancia de la salud y cuidado preventivo, inversión en el portafolio en el febrero de 2024, este documento ya tiene unos cuantos meses, y algunos otros temas de la tabla de contenido. Podemos también, si vemos acá en Notebook Guide, podemos decirle el timeline, a ver qué tenemos en el timeline, qué genera. Vamos a cerrar esto también. Bien. ¿Quiénes son los autores? Andrea y Carlos, José Vergara, Miguel y Kim Kardashian es mencionado también, ¿no? O sea, las personas que mencionan, está bastante bueno. Y algo particular que tiene esto, que en realidad yo diría que es la diferencia que representa a otros sistemas que extraen información de los documentos, es que uno puede generar una especie de podcast. Que ahí dice podcast to host. Eso quiere decir que a partir de la información que tenemos disponible en este notebook, se va a generar una conversación entre dos personas como si tuviéramos un podcast que es sumamente realista. Evidentemente solo en inglés, vuelvo a recalcar, por más que tengamos documentos en español, es solamente en inglés en este momento. Recordemos que estamos en la versión experimental. Y la verdad que es muy entretenido y también ofrece la oportunidad de que nosotros podamos, a partir de documentos en español, expandir nuestras miras hacia audiencia en inglés, lo cual está sumamente interesante. Vamos a esperar un poco que lo genere. Debe demorar aproximadamente 2, 3, capaz que en un peor caso 5 minutos, y genera un audio bastante interesante. Bien, después de esperar unos minutos, genera un podcast bastante interesante. Tenemos acá algunas preguntas sugeridas, pero vamos a escuchar un poco del podcast. Okay, so like we all know, we should probably check in on our finances more often, right? It's like going to the doctor. It's important. Nobody really wants to go, but we know we should do it. Right. So think of this deep dive as like a financial checkup, I like it. but way more interesting than listening to some boring lecture. Definitely. We're going deep into a real life example today. Okay. Looking at this couple, Andrea and Carlos, they did this personal finance update in February of 2024. Okay. And they were so open and honest about their whole journey. Como puede verse, la calidad que genera del podcast es excelente y muy convincente. Tenemos algunas cosas, ¿no? En particular, de lo que vamos a poder hacer con el podcast son pocas cosas en realidad en relación a nuestra capacidad de poder hacer alguna modificación, ¿no? Podemos cambiar la velocidad, podemos bajarlo o podemos borrarlo, y podemos indicar si nos gusta o no nos gusta. Vamos a poner que nos gusta. ¿Qué pasa si pongo no me gusta? Se puede poner un feedback. Probablemente se pueda borrar y volver a regenerar. No voy a probarlo ahora, pero seguramente se puede hacer. Bueno, hagamos un resumen de Notebook LLM y vamos a ver qué ventajas tenemos. La primera de ellas es que, basado en fuentes, nos asegura una información precisa y relevante. No se va a ir a buscar contenido de otra parte. Va a tomar lo que nosotros le damos y va a intentar sumarizarlo, manejarlo y proporcionarnos respuestas acerca del contenido. Y eso está bueno porque no va a estar alucinando con información que viene de otra parte, ¿no? Eso es muy importante. Así que todo lo que sea la generación de resumen va a ser siempre respecto del contenido que nosotros proporcionemos, ¿no? Y también todo lo que sea respuestas a preguntas, especialmente cuando tenemos mucho contenido, puede ser muy relevante. Vamos a poder de esa manera generar ideas asociadas al contenido que estamos trabajando. Y por otro lado, es una herramienta que actualmente es ideal para exponer
lo que nosotros estamos trabajando de otros lenguajes, o sea, ya sea español, francés, el lenguaje que sea, al inglés. Las respuestas son en inglés, el contenido es en inglés, el audio generado en el podcast es en inglés y es de muy buena calidad. Entonces, nosotros vamos a tener esa posibilidad de poder exponer nuestras ideas y maximizarlas o magnificarlas a ese lenguaje. Incluso, aunque nosotros no hablemos inglés o dominemos inglés, el podcast en general tiene muy buen acento, muy buena dicción, es muy entretenido de escuchar y nos permite crear un contenido alternativo al contenido que nosotros trabajamos. Está muy interesante. Así como tenemos ventajas, también tenemos que analizar las desventajas, ¿no? Primero, obviamente que la calidad de lo que nosotros generemos va a depender del contenido que le damos, ¿verdad? Eso nos da, por un lado, tenemos un alcance limitado a lo que estamos generando. Recordemos que vamos a darle cierto contenido y no se va a salir de eso. Y también lo que tenemos es lo que se llama el potencial de sesgo, es decir, si nosotros el contenido que tenemos es una historia ficticia o información falsa, Notebook LM va a trabajar sobre esa información falsa y va a generar contenido falso asociado a esa información. Y bueno, como dije, la ventaja de poder exponer en inglés también es una desventaja, porque solamente se genera contenido en inglés, ya sea respuestas, preguntas, preguntas frecuentes, los resúmenes y además el audio o el podcast generado con voces artificiales. Y otro de los aspectos que también se observa es que aunque el podcast está muy entretenido, no tenemos control sobre dicha conversación salvo manejar el contenido. No tenemos controles sobre las voces, no tenemos controles sobre el diálogo, o sea que el speech que hay entre esas personas artificiales no se puede controlar, se toma información y ellos dicen lo que la Notebook LM decida, así que no tenemos ni voces, ni cantidad, ni el tipo de voces, ni tampoco control del diálogo. Podemos tener un diálogo interesante, pero de repente hay cosas que nosotros queremos dar más énfasis y no vamos a poder dar debido a que no tenemos control. El podcast se genera y no sabemos exactamente cómo va a salir. Sabemos que va a estar hablando sobre los temas en particular que nosotros trabajamos, pero no sabemos qué aspectos va a resaltar y qué aspectos puede suprimir. Notebook LM, otra herramienta de inteligencia artificial que tiene un montón de ventajas, algunas desventajas, y ofrece alguna pequeña diferencia con las herramientas actuales respecto al tema de resumen de documentos, en el cual se puede generar audio y podcast a partir de contenidos. Nada más, mi nombre es Fernando y les deseo buenos días. Chao, chao.